el cálido puerto de Guaymas, un lugar pintoresco conocido por sus playas y sus atardeceres de fuego, la vida parecía tranquila. Pescadores lanzaban sus redes al mar al amanecer, las familias paseaban por el malecón, y los turistas disfrutaban de mariscos frescos en los restaurantes locales. Sin embargo, un suceso extraño comenzaría a quebrantar esa calma y convertiría el paraíso en un infierno. Todo comenzó una mañana calurosa de agosto, cuando un pescador llamado Eulogio descubrió algo fuera de lo común. Mientras recogía su red, frente a la isla de San Vicente, encontró un cardumen de peces muertos flotando en la superficie. La escena era desconcertante, los peces tenían marcas de mordidas y sus ojos parecían inyectados de sangre. Pensando que se trataba de algún depredador natural, Eulogio no dio mucha importancia al asunto, pero la pesadilla apenas comenzaba. Días después, los residentes comenzaron a notar un comportamiento extraño en los animales del puerto. Gaviotas, normalmente escandalosas pero inofensivas, empezaron a atacar en bandadas a cualquiera que se acercara demasiado a sus áreas de descanso. Los perros callejeros, siempre dóciles y buscando restos de comida, se volvían agresivos y se atacaban entre ellos en las esquinas. Incluso los gatos, habitantes esquivos de los tejados, se convertían en criaturas violentas que acechaban a los desprevenidos. El evento que marcó el verdadero comienzo del horror ocurrió en un pequeño mercado del centro. Una perra mestiza, conocida por los comerciantes como la güera, atacó sin razón aparente a un niño de 5 años. Los testigos intentaron detener al animal, pero la fuerza y la ferocidad de la güera eran inusuales. Cuando por fin lograron apartarla del niño, el animal mostró algo aún más perturbador. Sus ojos, normalmente amables, eran rojos como la sangre, y de su hocico salía una espuma amarillenta. Las autoridades locales culparon inicialmente al calor y a la falta de alimento entre los animales callejeros, pero pronto quedó claro que había algo mucho más siniestro. Una semana después, los ataques ya no se limitaban a perros y gatos. Las aves atacaban en bandadas a los transeúntes, destrozando piel y ropa con sus picos afilados. Incluso los peces en los mercados parecían descomponerse más rápido de lo normal, con un hedor insoportable y manchas oscuras que se expandían por sus cuerpos. Los ganaderos en las afueras de Guaymas comenzaron a reportar que sus vacas y caballos se comportaban de manera errática, rompiendo cercas y huyendo hacia los montes. Los rumores se propagaron como el fuego. Algunos decían que el gobierno estaba probando una sustancia química en el puerto y que había salido mal. Otros hablaban de una maldición, mencionando la leyenda de la gárgola de Guaymas, un antiguo demonio que habría regresado para castigar a la población. Sin embargo, el caos llegó a su punto máximo cuando los primeros humanos comenzaron a enfermarse. Al principio, los síntomas eran sutiles: fiebre, dolores musculares y una ligera irritabilidad. Pero en cuestión de horas, las víctimas mostraban un comportamiento errático y agresivo. Juanita, una joven madre que trabajaba en una fonda, atacó a sus clientes con un cuchillo después de que uno de ellos se quejara de su servicio. Los testigos dijeron que sus ojos estaban completamente rojos, igual que los de los animales. Los hospitales se llenaron rápidamente, y los médicos, desconcertados, no sabían cómo tratar la enfermedad. Algunos pensaron que se trataba de rabia, pero las pruebas dieron negativo. El virus, como comenzaron a llamarlo, parecía ser algo completamente nuevo. Un grupo de biólogos marinos que estudiaba el fenómeno en las aguas cercanas a Guaymas hizo un descubrimiento aterrador. Encontraron en los peces y aves una bacteria desconocida que se propagaba rápidamente en los tejidos vivos. La bacteria, al entrar en contacto con un organismo, afectaba directamente el sistema nervioso, desatando una agresividad incontrolable y un hambre voraz. Los biólogos teorizaban que la bacteria podría haberse originado en una planta industrial cercana, donde años de negligencia habrían contaminado el agua. Sin embargo, la investigación quedó inconclusa cuando el equipo desapareció misteriosamente, después de que uno de sus miembros comenzó a mostrar los síntomas. En cuestión de semanas, Guaymas era un campo de batalla. Los pocos animales que quedaban sanos eran devorados por los infectados, y los humanos contagiados vagaban por las calles atacando a cualquiera que se cruzara en su camino. Las fuerzas de seguridad intentaron imponer el orden, pero el caos era incontrolable.
Los sobrevivientes se refugiaron en sus casas, tapiando ventanas y puertas mientras escuchaban los desgarradores sonidos de los infectados afuera. Durante la noche, los gritos de auxilio se mezclaban con los aullidos y los graznidos de los animales infectados, creando una sinfonía de terror que parecía no tener fin. Un pequeño grupo de personas, liderado por un pescador llamado Eulogio, el mismo que había encontrado los peces muertos semanas antes, decidió buscar ayuda en el exterior. Armados con machetes, cuchillos y lo poco que podían cargar, atravesaron el puerto en dirección a Empalme, con la esperanza de encontrar un lugar seguro. El grupo de Eulogio logró escapar, pero lo que encontraron en el camino fue aún más aterrador. El virus no se había quedado en Guaymas. Las granjas y pueblos cercanos mostraban los mismos signos de infección, y los ataques se habían extendido a otras especies, como venados y coyotes. Al llegar a Empalme, el grupo descubrió que las autoridades estatales habían cerrado las carreteras y estaban comenzando a bombardear los puntos más infectados en un intento desesperado por contener la plaga. El puerto de Guaymas, una vez un paraíso turístico, fue declarado zona de exclusión, y sus habitantes quedaron atrapados en un infierno del que pocos lograron escapar. Semanas después, las noticias internacionales reportaban la situación en Guaymas como un incidente aislado, asegurando que la infección estaba contenida. Sin embargo, algunos científicos independientes comenzaron a cuestionar esa versión. Imágenes satelitales mostraban zonas costeras con actividad inusual, y varios barcos pesqueros habían desaparecido sin dejar rastro. Los sobrevivientes, como Eulogio, sabían la verdad. El virus no había desaparecido, simplemente estaba esperando su momento para emerger de nuevo, extendiéndose como una sombra sobre el mundo. Guaymas había sido solo el comienzo. El puerto de Guaymas había sido declarado zona de exclusión. Las calles, antes llenas de vida, estaban ahora cubiertas de escombros, vehículos abandonados y rastros de la plaga que había sumido al lugar en el caos. Sin embargo, más allá de los rumores de destrucción total, aún había esperanza en el corazón de aquellos que se negaban a rendirse. Entre los sobrevivientes estaba Eulogio, el pescador que lideró al pequeño grupo hacia Empalme. Aunque lograron escapar, no pudieron dejar atrás el dolor de haber perdido su hogar. La promesa de un nuevo comienzo no era suficiente. Guaymas seguía siendo su hogar, y en su interior, Eulogio sabía que debía encontrar una manera de salvarlo. En un refugio improvisado en Empalme, Eulogio conoció a la doctora Isabel Armenta, una científica de Hermosillo, que trabajaba para un laboratorio independiente. Isabel había escuchado sobre los eventos de Guaymas y estaba decidida a investigar el origen del brote. Según sus hipótesis, la bacteria mutada provenía de un derrame químico en una planta industrial cercana, y aunque parecía incontrolable, creía que había una manera de neutralizarla. Si podemos obtener una muestra directa de la bacteria en su entorno original, explicó Isabel, podemos crear un compuesto que inhiba su reproducción, y tal vez revertir los efectos en los infectados. El plan era peligroso. Regresar a Guaymas significaba enfrentarse a los animales infectados y a los pocos humanos que aún vagaban en estado de agresividad. Sin embargo, Eulogio, junto con algunos voluntarios de su grupo, decidió acompañarla. La idea de devolver la vida a su puerto era una motivación más fuerte que el miedo. El grupo, compuesto por Eulogio, Isabel y 3 voluntarios,
La lucha fue feroz, pero lograron escapar gracias a la valentía de uno de los voluntarios, quien sacrificó su seguridad para permitir que los demás huyeran. La pérdida fue devastadora, pero el sacrificio no sería en vano. De vuelta en el laboratorio improvisado de Empalme, Isabel comenzó a trabajar incansablemente en la creación de un compuesto que pudiera detener la propagación de la bacteria. Tras días de experimentación, finalmente logró desarrollar un aerosol que, según sus pruebas iniciales, podría neutralizar la infección en los animales. El siguiente paso era probarlo en el epicentro del brote, el puerto de Guaymas. El gobierno, que había estado ignorando los llamados de auxilio de los sobrevivientes, finalmente accedió a proporcionar apoyo logístico al enterarse del avance de Isabel. Con helicópteros y tanques listos para la misión, el equipo regresó al puerto para rociar el compuesto en las áreas más afectadas. La operación comenzó al amanecer, cuando los helicópteros sobrevolaron las zonas más infestadas. Desde el aire, lanzaron nubes de aerosol que se esparcieron por las calles, playas y manglares. Los tanques avanzaron lentamente por las avenidas principales, rociando el antídoto en las esquinas, donde se concentraban los infectados. Los efectos fueron casi inmediatos. Los animales infectados, que antes atacaban con furia ciega, comenzaron a calmarse. Sus movimientos se volvieron lentos, y sus ojos, antes rojos y sanguinolentos, recuperaron su color natural. Incluso los pocos humanos que habían sucumbido al virus empezaron a mostrar signos de recuperación, aunque muchos necesitarían tratamiento médico prolongado para sanar por completo. El último foco de resistencia fue en la planta industrial, donde un enorme coyote infectado, al que los lugareños apodaron el Diablo de San Vicente, había establecido su territorio. Eulogio, armado con una lanza improvisada, lideró al equipo en un enfrentamiento directo. Aunque el coyote era feroz, el aerosol finalmente lo debilitó, y el animal cayó, respirando con dificultad antes de cerrar los ojos para siempre. Con la infección controlada, las autoridades comenzaron a trabajar en la limpieza y reconstrucción de Guaymas. Aunque muchas vidas se habían perdido, la comunidad se unió para devolverle la vida al puerto. Isabel fue reconocida como la heroína científica que había salvado la región, pero ella siempre destacaba la valentía de Eulogio y los voluntarios que arriesgaron todo por su hogar. En los meses siguientes, Guaymas comenzó a recuperarse. Los pescadores regresaron al mar, los mercados se llenaron nuevamente de vida, y los turistas, aunque cautelosos al principio, volvieron atraídos por las historias de valentía y supervivencia. Aunque las cicatrices del brote permanecieron, los habitantes de Guaymas aprendieron a valorar la fuerza de su comunidad. El puerto renació, no como el mismo lugar que era antes, sino como un símbolo de resistencia y esperanza. Eulogio, ahora conocido como un líder local, dedicó sus días a enseñar a los más jóvenes la importancia de cuidar el medio ambiente y evitar tragedias como la que casi destruyó su hogar. Isabel, por su parte, continuó su labor científica, desarrollando protocolos para evitar futuros brotes y asegurándose de que los desechos industriales nunca volvieran a contaminar las aguas del puerto. Guaymas volvió a ser un paraíso, pero esta vez con una lección aprendida incluso en los momentos más oscuros: la humanidad puede encontrar la manera de prevalecer.